licenciada, porque lo sos, sin duda, te lo has ganado, pero me gusta decir que sos una amiga entrañable de la radio, mía en particular, y que estamos muy contentos de que estés acá en el programa con nosotros. Le decimos... Bueno, muchas gracias Leonardo, también para mí siempre es un placer venir a la casona de los Barriletes, gente amorosa, gente sensible y con un valor que ahora a veces parece que estuviera fallando, que es el de lo humano, ¿no? Se respira humanidad en esta radio. Gracias, Mirta. Y no sé si lo notaste, pero te recibimos con el tema de Spinetta, el libro de la buena memoria, los libros de la buena memoria, que tiene que ver con cosas que vamos a hablar contigo. Así que bueno, decimos de Mirta para quienes nos escuchan, que es psicoanalista y escritora y compiladora de libros importantes que son herramientas fundamentales para el trabajo en nuestro tiempo, como son La escuela sola no puede, o es al revés, la escuela, ¿cómo es? No puede sola. La escuela no puede sola, lo mismo, y la problemática, ¿cómo es el título del otro libro? Es el malestar en las escuelas, sí. Violencia, y dentro de lo que es el malestar en las escuelas nos focalizamos en la violencia, en la patologización y en el bullying o acoso escolar. Sí, nosotros creímos muy oportuno en este programa de hoy poder hablar contigo, porque bueno, está circulando mucho debate en relación a la serie esta Adolescencia, y a veces es un debate que tiene que ver con, que parecería como de crítica cinematográfica, y se habla de tal capítulo y de los actores y de tal escena. Vale, es necesario, estamos de acuerdo, pero nosotros nos queremos centrar sobre todo en la problemática que aborda, que muestra, que saca a luz, que se expresa también claramente en nuestro país y que está abordado en el trabajo interdisciplinario que hacen nuestros militantes, para ser abarcativo, digamos, ¿no? Profesionales, organizaciones, etcétera, que se ocupan, se preocupan y militan por darle solución a estos temas, no se quedan solamente en la descripción. No sé si coincidís, Mirta, ¿qué opinás? Sí, claro que coincido. Cuando en épocas de pandemia, te voy a comentar algo, en épocas de pandemia nos seguíamos reuniendo justamente, por ejemplo, un grupo en la Asociación Psicoanalítica Argentina a través de las pantallas, ¿no? Obviamente porque no nos podíamos seguir encontrando presencialmente. Y armamos un espacio con la doctora Hilda Katz de docentes y psicoanálisis. ¿Qué aportes podíamos hacer desde el psicoanálisis a los docentes que estaban luchando, digamos, con las pantallas en pandemia para poder llegar a los chicos y chicas? Realmente un espacio muy interesante, concurrieron muchísimos docentes para pensar y repensar las escuelas. Ya en esa época, digamos, en el 2020, estábamos repensando las escuelas. Y ni que hablar también de la experiencia en el territorio, ¿no? Con los conversatorios que armamos con el Fórum Infancia y la colaboración de UTE para llegar a muchísimos docentes. Llegamos a los
docentes de todo el país y también del exterior, que se enteraban que en la Argentina había un espacio donde los docentes, estando en pandemia, que se sentían tan solos, ¿no? E intentando una nueva manera de enseñar y de aprender a través de las pantallas, tenían un espacio para poder reflexionar sobre esa tarea. Sí, O sea, que hace rato que venimos trabajando con estos temas. déjame mencionar que dijiste dentro de tu intervención que perteneces, que sos parte, que sos activista del Fórum de Infancias, digamos, ¿no? Que realiza una gran tarea en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, digamos, ¿no? Nuestro saludo para los compañeros del Fórum. ¿Cuáles crees, Mirta, que son los problemas más resaltantes que atraviesan nuestras infancias y adolescencias vinculados a los nuevos tiempos, a las nuevas maneras de comunicarnos, al tema de las pantallas, pero no solamente a ellas? ¿Qué nos podés resumir en relación a esto? Bueno, hoy nombramos al iniciarnos, ¿no?, 2 libros, El malestar en las escuelas y el otro, que vos también nombraste, La escuela no puede sola. Yo ahora te voy a traer un tercer libro que yo no lo compilé, lo compiló el doctor Carlos Tehuel, psicoanalista de niños y adolescentes, dirige una escuela donde concurren niños inclusive con problemáticas como el autismo. Y él nos convocó a un grupo de profesionales a escribir sobre la crisis en las parentalidades. Y ya en ese momento, de esto hace por lo menos 3-4 años atrás. Te pido Mirta, que repitas el título, Crisis en las parentalidades. Ahí está, porque no. Parentalidades implica madre, función materna y función paterna, digamos, ¿no? Lo importante es quién cumple la función. A veces la puede cumplir otro miembro de la familia, pero crisis en las parentalidades. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran desorientación en los padres como para poder, digamos, sostener esa función más paterna, maternal y paternal. En parte podemos decir que se trata de padres agobiados, porque no podemos pensar en los padres fuera del contexto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el contexto de la vida en las grandes ciudades, por ejemplo, como la de Buenos Aires? Yo escribí en este libro un capítulo que se llama Ser madre hoy, o ser madre y padre hoy. ¿Qué significa? Significa que hay un cambio epocal que influye muchísimo en cómo se desempeña esa función. Cada vez más en las familias necesitan más horas de trabajo para poder estar sosteniendo los gastos, la economía del hogar. Eso lleva a que los chicos, los adolescentes, inclusive los niños, niñas de nuestra ciudad, al menos de las grandes ciudades, se encuentran solos, tienen mucha soledad, hay mucha soledad, no todas las familias, obviamente hay padres que son conscientes de esto, son conscientes de lo que nos impone la sociedad de consumo y de pronto son padres que pueden reflexionar y decir, no, voy a trabajar un poco menos, pero voy a tratar de tener más tiempo para estar acompañando a mis hijos o a mis hijas.
pero siempre es una decisión, tenemos que aclarar esto, que depende de las posibilidades también de ese contexto familiar, porque de pronto una madre que es jefa del hogar y que paga un alquiler y el alquiler es alto y el sueldo es bajo, se ve obligada a hacer horas extras para poder llegar a fin de mes. Entonces, Déjame decir algo, Mirta. Esto que decís vos es muy justo y lo resume muy lindo a la manera de él que nos tiene acostumbrado el Pepe Mujica cuando le dice a un padre que es como un adicto al trabajo y que la justificación es que a mi chico no le falte nada. No le va a faltar nada, pero le faltás vos, le dice Mujica, digamos, ¿no? Sobre la importancia, digamos, de la presencia de los padres, del vínculo de los padres con los niños, los adolescentes. Nada, disculpa que te interrumpí. no, está clarísimo. Me parece que de una forma muy sencilla, muy coloquial, el Pepe Mujica está llegando a lo profundo, ¿no?, de la problemática. Vos fijate que yo conozco la experiencia de una anécdota, ¿no?, ocurrida, eh, que me la comentaron sobre un chico cuyo padre trabajaba por horas, muchas horas al día, y cobraba la hora, ¿no? Un profesional que cobraba por hora o por consulta. Y bueno, siempre le prometía al chico que iba a llegar más temprano para jugar con él, no sé a qué juego, pero que iban a jugar. Un chico de 10 años. Y bueno, y una vez el padre le falló, no pudo llegar, la segunda tampoco. Y finalmente el padre se encontró con esta pregunta del hijo: papá, decime cuánto cobras la hora. Y yo te pago. Yo te pago, yo tengo ahorro si quiero jugar con vos. O sea, el chico le da una idea para solucionar el problema, pagarle la hora. Qué interesante. Esto es una historia real, ¿no? Es real. Entonces, yo ahí esto también lo asociaba con algo que comentó, que leí del primer artículo que salió en página 12 comentando esta serie, un artículo de Martin Smoot, ¿no?, psicólogo y escritor también. Y amigo Martín, nuestro. ¿Cómo? Amigo nuestro que hemos reporteado y seguramente vamos a reportear en uno de los próximos programas. ¿Qué decía Martín? Y muy interesante, muy interesante. Lo que él dice en este artículo viene en relación a esto, ¿no? Que él dice que hay una desorientación de los padres, que los padres, por ejemplo, del chico, del personaje principal de la serie Adolescencia, creían que si su hijo estaba en su cuarto con su computadora, estaba seguro, estaba a salvo. No importaba comunicarse con él, jugar con él, sino tenerlo ahí, ocupado, con la computadora y en su cuarto. Entonces suponía que con eso ya estaba bien, ya estaba controlado. Grave error, grave error. Pero por otro lado, dice Martín que los padres no entienden los motivos por los cuales los chicos, digamos, por todos los sucesos ocurridos en la escuela y fuera de la escuela con estos adolescentes, y él dice, porque están tan desorientados, que hay una inversión de roles, ¿no?, que son los hijos
los que hoy le abren los ojos a los padres sobre una realidad, en este caso de las pantallas, que los padres desconectaron, perdieron de vista, no conocen. Entonces, en lugar del padre ser el que guía y orienta al hijo, es el hijo el que le abre los ojos al padre. Y acá hay obviamente, una inversión de roles que no está bueno, porque todo chico, todo adolescente necesita ser sostenido por un adulto con experiencia, un adulto que lo sostenga, como decía Winnicott, una madre suficientemente buena, un padre suficientemente bueno, es un padre que lo puede sostener al hijo que es más inmaduro y más vulnerable. Sí, muy interesante lo que decís, Mirta. Rubén, ¿querías hacer una reflexión? Ana María estaba primero. Ana. Sí, bueno, lo mismo. ¿Qué tal, Mirta? Buenas tardes. Gracias, Rubén. Buenas tardes. Hablabas de padres agobiados, pero hablabas de adultos. Y dentro del mundo de adultos, además de los padres, está la institución escuela y está la institución gobierno. Entonces, si nosotros mezclamos en una coctelera estos padres agobiados porque tienen que salir tantas horas fuera de su casa para sostenerse económicamente, una escuela que a lo mejor no está ayornada o actualizada a los chicos, y un gobierno que instala la violencia, el ataque permanente, eso es una explosión para los adolescentes de hoy en día. Y tomo el ejemplo argentino, con casos concretos, que últimamente hubo chicos que preparaban un supuesto atentado en la escuela, o uno que apuñaló a otros en la escuela de la escuela, o madres que van y pegan a una docente. Ahí sabes que, Ana, salió esta semana la nota de que en un partido de fútbol discutieron dos chicos, uno fue a la casa, volvió con un cuchillo y acuchilló al que había tenido una pelea por una tontería de un partido de fútbol. Todo el mundo, a eso le va Mirta, todo el mundo de los adultos estamos quebrados, no siendo los padres, ¿no es cierto, Mirta? Por supuesto, sí, estamos de acuerdo en que, a ver, lo de los padres ya en parte lo tocamos, ¿no? Lo hablamos. Pero vos ahora trajiste la institución escuela. Tenemos que pensar, siempre que pensamos en la escuela, tenemos que pensar en un contexto también. ¿En qué contexto está la escuela? Los chicos que se ven en la serie no respetan las normas de la escuela. Como dice Martín Moore, ni siquiera le dan bola, digamos, no le dan bola a las normas básicas, ¿no? Entonces, en lugar de, suponete, entrar por la puerta, entran por la ventana, qué sé yo. Digamos como que hay si vamos a nuestro país, hay un maltrato hacia los docentes. Desde el gobierno y las autoridades gobernantes hay una descalificación del maestro, hay una descalificación totalmente expuesta y clara, que es la de que no le importa la educación. Al no enviar el presupuesto necesario a las universidades, al no enviar el presupuesto necesario a la educación, como para que, además del docente, estén los equipos de orientación escolar que hoy en día se necesitan, porque ya no es la escuela de antes, ni es la sociedad de antes, ni son los adolescentes de antes. Los cambios han sido abruptos. No, tampoco podríamos, no me quiero ir por las ramas, pero tengamos en cuenta que venimos donde los chicos no iban a la escuela estaba a través de pantallas y esto también trajo sus efectos colaterales. Entonces,
La profesión docente hoy en día está devaluada. Si ustedes miran los sueldos docentes, un docente que inicia su carrera, el valor de su sueldo, lo leí ayer, es de 560.000 pesos, ¿verdad? Entonces, sin la antigüedad, que la tendrán que ir juntando a través de los años. Entonces, la responsabilidad que tiene ese docente es enorme. Tiene la responsabilidad civil sobre 30 niños o sobre 30 adolescentes. Y encima de esto, es descalificado por las autoridades gubernamentales. Entonces, ¿cómo no va a haber, cómo no se va a sentir una crisis en la función, en la escuela, en las instituciones? Entonces, por eso es que después del malestar en las escuelas, escribimos, la escuela no puede sola. Y bueno, y yo puedo citar a Paulo Freire, que ya hace mucho tiempo atrás hablaba justamente, ¿no?, de que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo, ¿verdad? Y entonces habla Paulo Freire de que educar es una tarea compleja. No es solamente tener en cuenta la relación educador-educando. Hay que tener en cuenta todo un contexto. Y yo diría esto, que lo social entra a la escuela, penetra a la escuela. No es la escuela la que genera violencia, salvo en algunos casos que sí pudo haber ocurrido y puede ocurrir, pero generalmente las situaciones de violencia y la violencia misma está en la sociedad toda. Muy interesante lo que decís. Rubén, ¿tenías una reflexión para aportarnos? Sí, no, sí, estaba escuchando. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? No, ¿Cómo estás? yo un poco absolutamente de acuerdo con lo que están planteando. No digo cuál es el camino en realidad, ¿no? Un sistema educativo debilitado porque también se ha debilitado la cuestión de aprender, de los procesos, de las etapas que tiene que construir una persona para construir en algo. Yo creo que es la gran discusión entre los chicos están habitando su mundo digital donde parece que no va a haber fronteras. De un día para otro se construye algo, se deconstruye algo, se arma algo y no se arma algo. Yo creo que me parece que tenemos que empezar a armar puentes para un retorno a lo concreto y a lo cotidiano, ¿no? Y volver a colocar al niño en la infancia en la materialidad concreta que lo regula, tomando distancia realmente de las pantallas, porque es un territorio inmenso donde ellos viven últimamente. Y hay que deconstruirlo, hay que atacarlo, hay que ponerles límites y volver a entroncar, creo que en lo concreto que es la vida, en responsabilidades, en los procesos que requiere construir cosas, ¿no? En las etapas que hay que cumplir. Yo me acuerdo a mis hijas, yo cuando era chico a mí me mandaban a hacer los mandados, tenía que hacer la cama. Después, cuando mis hijas fueron, yo no les hacía hacer los mandados, no les hacía hacer la cama. Son cambios que los vaciamos de realidad, y en realidad esto es lo que está pasando, por más que en algunos sectores esto no pasa, obviamente que viene la crudeza de la carencia, pero en enormes sectores sí se está dando este tipo de un vaciamiento de la realidad, de lo concreto en el universo infantil, digamos, ¿no? Tal cual, yo creo que sí, estamos de acuerdo con lo que acabas de decir, totalmente. Creo que hay que hacer un trabajo en conjunto, ¿verdad?, entre familia, escuela, clubes, centros comunitarios. Vos hablabas de cuando
vos eras chico y yo recordaba también que había una involucración de todos los actores sociales en la educación de alguna manera de los chicos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de haber sido chica, no sé, por ahí estaba en primer año, 12, 13 años, ir a comprar con otras compañeras un paquete de cigarrillos al kiosco que no nos quieran vender porque éramos chicas, ¿no? Queríamos probar, tal cual. no les podemos vender. Sí, a mí en todo esto me parece que una cosa para destacar es que no todas las escuelas son iguales, no todos los docentes son iguales, y hay experiencias que de alguna manera muestran el camino. En el inicio de del programa de hoy, Ana contaba la experiencia que vivió en el Club Larrazábal, donde estuvieron los chicos de la Mimi Marshall, de la Cortázar, de la Escuela de Danzas, integrados, docentes, los jóvenes, el club, realizando una actividad hermosa por la memoria, en este caso de Malvinas, y que de alguna manera muestran que el camino es posible en la medida que estimulemos, que seamos creativos, que convoquemos con actividades que sean interesantes para los chicos, ¿no? No sé si estamos de acuerdo en esto. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo pedía, y con este ejemplo que traía de los cigarrillos, que todos nos involucremos, ¿no? Todos nos involucremos. Hoy pasaron hechos históricos muy graves en nuestro país, por lo cual mucha gente dice, no, no te metas. Todavía en algunos quedó esto como una marca. Yo creo que con los adolescentes, las infancias, todos nos tenemos que involucrar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan del acompañamiento de los adultos para autoafirmarse y no caer en sentimientos de desamparo, en sentimientos de soledad y desesperanza. Entre los adolescentes hay mucha desesperanza porque no hay un proyecto de futuro como país. Y esto va más allá de la escuela, y va más allá de las familias. Tiene que ver, sí, con las políticas de cuidado que están ausentes, tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con el Congreso también, con las leyes. Por eso creo que se necesitan más leyes de protección hacia las infancias y adolescencias. Y en cuanto a lo que decía Leonardo, de que no todas las escuelas están en la misma situación, porque realmente hay héroes, hay docentes, hay directivos, hay personal inclusive de mantenimiento que se ocupa de acompañar a los chicos, hacen grandes esfuerzos, tienen una gran vocación, pero no podemos dejar librado a esas elecciones particulares. Acá se tiene que hacer presente el Estado con políticas de cuidado, con políticas de salud. La realidad, como ya dije, es muy compleja, cambió mucho, hay muchos vértices, muchas aristas que tenemos que evaluar, como lo muestra la serie, son muchos los factores concomitantes. Entonces necesitamos también en las escuelas que el maestro esté acompañado por personal de salud. Y resulta que ahora los equipos, ¿no?, psicopedagógicos, interdisciplinarios, en lugar de ir agrandándose porque hay más problemas y más necesidades, se van achicando, ¿no? Ya sabemos del cierre de hospitales importantísimos, como el Bonaparte, por ejemplo, que atiende problemáticas de salud mental, de adicciones. Hoy en día, bueno, ¿cómo podría la escuela sola, con el tema de las adicciones, con el tema de drogas,
¿cómo podría la escuela sola? Entonces necesitamos más psicólogos sociales, más psicoanalistas y psicopedagogos en las escuelas. Y sin embargo, en este momento se están mermando los servicios de salud. Y en esto, justamente vuelvo a reiterar, no podemos dejar de nombrar la responsabilidad del Estado. No, y yo agregaría algo más. Todo eso que dice Mirta, que es totalmente valioso y necesario, tiene que funcionar desde arriba hacia abajo con un Estado que dé el ejemplo, no un Estado o un gobierno que utiliza la violencia y el insulto, la agresión y la descalificación. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos y alumnos y estudiantes desde un ejemplo que desde arriba insulta y descalifica a cualquiera con palabras denigrantes? Entonces eso es lo grave que estamos viviendo cercanamente nosotros, seamos realistas. Entonces, si no es nadar sobre dulce de leche, como le dicen, no hacer fuerza y no salir, porque no solamente no acompaña estos equipos, sino que tampoco da ejemplo de calidad de personas. Son personas que nos están denigrando a los seres humanos, insensibles, deshumanizantes. Y eso es lo grave, que a mí a esta altura de mi vida me está preocupando mucho, o me duele en realidad. Sí, obviamente, Ana María, esto que decís es totalmente cierto. Las figuras de autoridad, y nada menos que un presidente, tendrían que obviamente ser los primeros en mostrar un camino, digamos, de humanidad, un camino de humanización, de sensibilidad hacia el otro. Justamente estuve haciendo una asesoría psicopedagógica en una escuela secundaria, que me llamaron porque había justamente violencia entre los alumnos, burlas, acoso, bullying, y un director de la escuela dijo, una escuela privada, y el director dijo que nuevamente escuchaba palabras entre los chicos para insultarse que ya no se usaban, porque ya sabían los chicos que no podían, cuando se enojaban, decirle mogólico a otro chico, porque eso no podía ser utilizado como un insulto, porque justamente estaba dañando la sensibilidad y el dolor de muchas familias. Y eso lo habían logrado. Y después de muchos años dice que lo volvió a escuchar. Y cuando él se paró, porque iba caminando por el patio de la escuela, a decirle a esos chicos cómo se estaban tratando así, uno de los chicos le contestó, ¿y qué? Si el presidente lo dijo. Entonces, esto es importantísimo. Las figuras adultas, que son figuras de autoridad, tienen una responsabilidad enorme, y yo no sé, no entiendo cómo podemos tolerar esto, ¿no? Y que se repita en los medios de comunicación, que lo vuelvan a pasar en televisión, en horarios todavía que no son de protección al menor.